Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es José Carlos Martínez y quiero darte la bienvenida una vez más a este podcast llamado En el Café con José Carlos Martínez. El día de hoy tenemos el episodio número 13. Este episodio se llama ¿Qué hago con la incertidumbre? Y antes de entrar al tema, antes de entrar a platicarte sobre esto, quiero darte las gracias una vez más. En verdad que de todo corazón quiero agradecerte por darme la oportunidad de compartir contigo esto que soy, esto que llevo dentro, esto que sale de mi corazón. Espero que lo que comparta contigo el día de hoy pueda resonar en tu interior, que te haga sentido y sobre todo que deje algo positivo para ti. Realmente en este episodio que estaré hablando sobre la incertidumbre es el tema que estaré trabajando durante toda la semana. Es importante, bueno, por un lado, platicarte por qué hablo de la incertidumbre, por qué me parece que es un tema importante, pero también platicarte un poco del contexto de cómo es que empecé o cómo es que salió esta idea hace unos días de hablar esta semana sobre este tema. Y bueno, primero, ¿por qué creo que la incertidumbre es importante? Creo que es un tema que todos vamos a vivir. Lamentablemente, bueno, no necesariamente lamentablemente, sino que es algo que muchos de nosotros vemos, creímos en algún momento, nos compramos esa historia y llevamos nuestra vida desde esa imagen o desde esa historia de que la vida, el objetivo en nuestra vida de pronto es llegar a un lugar de equilibrio, de estabilidad, de, de seguridad, donde de pronto todo va a estar bien, donde de pronto las cosas van a ser perfectas y vamos a poder ser felices y vamos a poder estar en paz. Y generalmente esta idea siempre se va postergando poco a poco hacia el futuro. Conforme vamos creciendo, vamos pensando o vamos empujando la línea cada vez más allá porque llegamos a un cierto lugar y nos damos cuenta que eso no cumple con lo que estábamos esperando, entonces empujamos la línea más adelante y creemos que cuando otra cosa suceda, entonces sí vamos a estar plenos, sí nos vamos a sentir completos. Sin embargo, realmente la incertidumbre de cierta manera es parte de la vida. Y mientras no abracemos esta idea, mientras no nos demos cuenta que la vida es cambiante, la vida es dinámica, la vida se está moviendo todo el tiempo. Y si nosotros tratamos de pararla, si tratamos de crear esa burbuja donde todo va a estar estable, donde todo se va a quedar en movimiento, estamos luchando contra la naturaleza de la vida. Realmente estamos luchando contra algo que es natural y que la vida es más grande que nosotros. Por más que tratamos de crear ciertas burbujas, ciertas protecciones, tratamos de controlar todos los riesgos, tratamos de cuidar todos los detalles y de pronto la vida viene, la vida sucede y la vida nos muestra que no tenemos el control, que no está en nuestras manos, que no es algo que nosotros podemos elegir de cierta manera y que la vida va a cambiar, que la vida va a hacer lo que tiene que hacer, que se va a mover en la dirección en que se tiene que mover. Entonces, mientras nosotros no caigamos en cuenta de eso y no nos acudamos a esa idea, pues vamos a seguir postergando esta felicidad y vamos a seguir sufriendo ante esos cambios constantes que se están presentando, ante lo inevitable, ante las experiencias que de cierta manera pues no están en nuestras manos y simplemente suceden. Muchas veces cosas que no queremos que sucedan y terminan sucediendo porque no dependen de nosotros. Lamentablemente ahí sí, por más que queremos que las cosas no pasen o queremos que pasen ciertas otras cosas, es algo que no podemos controlar. La incertidumbre, por más que tratemos de jugar la vida a la segura, es algo que está presente constantemente, porque no hay garantías de nada. Vuelvo, por más que tratemos de jugar la vida a la segura, la vida de pronto nos muestra que no tenemos el control, que no podemos protegernos de todo y que siempre hay algo que puede suceder. Entonces realmente cambiar nuestra relación con la incertidumbre va a ser importante porque la manera en que nosotros nos relacionamos con la incertidumbre va a determinar qué tanto podemos avanzar en la vida, qué tan rápido, qué tan fácil, qué tan fluido y qué tanto podemos disfrutar el día a día también. Eso es por un lado y bueno, habrá mucho más por platicar en el tema de la incertidumbre, pero quiero darte un poco de contexto, ¿no? Porque
me parece algo interesante o algo lindo el cómo viene esta idea, ¿no? Cómo llego a la conclusión o llego a la inspiración, por decirlo así, de qué iba a hablar esta semana, de cuál iba a ser el tema. Y de pronto venía en el coche y estaba justamente pensando, porque ya estaba en el momento de grabar el próximo video. Y generalmente pasa algo, ¿no? Pasa algo que me invita, que me inspira, que me da esa señal o esa idea para dirigir un poco de lo que quiero hablar, lo que quiero compartir. Y esta vez, mientras venía en el coche y prácticamente estaba en blanco, ahí vino claramente esta idea porque al sentirme en ese espacio vacío, en ese lugar donde no tenía respuesta, donde no tenía a lo mejor claridad, por decirlo de alguna manera, y ahí me encontré justamente lidiando con la incertidumbre. Fue esa experiencia de pronto la que al estar sin esa respuesta, sin esa claridad, en ese momento de, bueno, ¿y ahora qué? En esa incertidumbre justamente dije, ah, esto es el tema. Me queda claro que por aquí hay mucho de dónde entretejer, mucho de dónde hablar, porque en algún momento de mi historia, conforme yo fui entrando a todo el tema de espiritualidad, cuando empecé mi camino en Reiki, que por ahí en el primer episodio hablo de cómo fue mi historia, cómo llego yo a todo esto, realmente al enfrentarme a dar los primeros talleres, a estar haciendo esto, de cierta forma, bueno, obviamente por primera vez, pero aparte muy joven o algo que seguía, bueno, que causaba de cierta forma esa impresión en la gente y estar en ese momento como de vulnerabilidad, ¿no? Ante un cierto grupo y nunca sabiendo exactamente qué iba a pasar, porque por más que tú preparas el tema, el taller que vas a presentar, nunca sabes realmente qué va a pasar, siempre hay un grado de incertidumbre y muy pronto me empecé a enfrentar a esto, empecé a lidiar con el hecho de no saber quiénes se iban a presentar, no saber cuál era la historia detrás de cada una de estas personas, no saber a dónde se iba a ir dirigiendo el grupo, la conversación que se iba presentando en el grupo, el hecho de no saber qué tipo de preguntas, qué tipo de cuestionamientos iban a tener. Todo esto me fue llevando a enfrentarme cada vez más, pues literalmente confrontarme cara a cara con la incertidumbre y, y empezar a lidiar con esto, empezar a darme cuenta que era inevitable, por más que yo quisiera tratar de preparar, de controlar todo, nunca iba a poder hacerlo así. Siempre pasaban cosas, cada grupo era distinto y siempre se presentaba algo más allá de lo que yo podía llegar a preparar. Entonces con el tiempo, poco a poco, esto se fue haciendo más y más constante en los talleres, en las terapias y estar en ese lugar porque es importante como facilitador, como terapeuta, de pronto poder estar en ese lugar de, de incertidumbre, de vacío, donde no tienes respuestas, donde no tienes información en la cabeza, donde no estás tratando de entablar una conversación con la persona, sino simplemente escuchando para poder estar ahí, para poder estar presente con lo que está sucediendo. Y ese momento o esta acción, este mecanismo, ese comportamiento, por decirlo de alguna manera, constantemente de estarlo haciendo una y otra vez, me fue llevando poco a poco a lidiar con esto de otra manera, hasta que llegó el punto en el que realmente pude llegar a sentirme cómodo en la incertidumbre, en el vacío, en el no saber qué venía después y llegar al punto donde hace unos años que tuve cada semana el grupo de meditación, realmente muchas veces llegar al día de la meditación sin saber qué íbamos a trabajar, sin saber qué íbamos a hacer y dejar que la misma energía del grupo se fuera presentando en el momento y ese fluir se fue haciendo cada vez más simple, pero para que eso pase, para que eso suceda es necesario poder estar en la incertidumbre y poder estar en paz dentro de ese estado, dentro de
no saber qué va a pasar, dentro de no tener la respuesta. Porque cuando nosotros de cierta forma estamos tratando de controlar todo, por un lado estamos tratando de forzar las cosas a algo que muchas veces no es natural, porque la vida tiene sus formas, tiene sus caminos, y cuando nosotros tratamos de forzar las cosas o tratamos de hacer que las cosas sucedan como nosotros queremos, esperamos, etcétera, estamos forzando algo que vuelvo, muchas veces no es la naturaleza de lo que necesitamos vivir, no es lo que está planeado para ser experimentado, y en ese momento estamos matando otras opciones, otras posibilidades que muchas veces vienen a ser justamente lo que nosotros necesitamos, porque todo lo que nosotros podemos planear desde un plano humano, desde nuestra mente limitada, está dentro de lo que conocemos. Si nosotros hablamos de evolución, si nosotros hablamos de crecimiento y sobre todo de autodescubrimiento, que pienso que si estás aquí escuchando este podcast es porque realmente tienes esa intención, tienes esa búsqueda, estás realmente buscando respuestas, claridad, expansión, entendimiento, estás buscando conocerte a ti mismo de una forma más profunda, de cierta manera estás buscando avanzar y evolucionar. Eh, Cuando nosotros buscamos esto y nos comprometemos con nuestra evolución, con nuestro crecimiento, entonces nos damos cuenta que todo eso que buscamos está más allá de lo que ya conocemos. Obviamente, si quiero evolucionar, tengo que llegar a cosas que no conozco hoy. Si quiero crecer, necesito salir de lo conocido, porque si yo me mantengo dentro de mi zona de seguridad, dentro de mi zona de comodidad, todo lo que está ahí es conocido y me va a mantener exactamente en el mismo lugar en donde me encuentro. Si yo quiero evolucionar, me tengo que volver a poner en el papel del aprendiz. Tengo que recorrer caminos que no he recorrido, tengo que aprender cosas que no he aprendido antes. Y muchas veces nosotros nos hemos comprado la idea que siendo adultos llega un punto donde ya todo lo que tenemos que aprender lo aprendimos. Por alguna extraña razón, yo sí lo creí, yo sí me compré esa historia, sobre todo cuando era niño o adolescente, veía a los adultos y pensaba que tenían todo resuelto, pensaba que ser adulto era genial y obviamente en algún momento yo pensaba en ya quiero ser adulto porque quiero ser libre, porque ya no quiero tener que estar bajo esas condiciones de cierta forma de lo que me piden mis papás o sea, vaya, quería esta idea de libertad, de hacer lo que quisiera, de poder realmente tener todo resuelto, porque como niños muchas veces vemos a los adultos como superhéroes, lo pueden todo y que todo lo tienen bajo control. Obviamente creo que conforme vamos creciendo nos vamos dando cuenta que no es así y que nada tenemos resuelto, que nos quedan muchas cosas por aprender, por resolver. Sin embargo, mientras sigamos creyendo que va a llegar el momento en que todo va a estar bien, en que todo va a estar dominado, en que todo va a estar estable, etcétera, nos seguimos perdiendo de la evolución. Nosotros mismos nos estacionamos ante esa idea y vuelvo, por más que yo quiera controlar y por más que yo quiera crear esa burbuja, esa estabilidad, ese entorno donde todo se quede igual, no puedo porque la vida es dinámica y la vida se está moviendo todo el tiempo, todo está cambiando alrededor de nosotros y eso hace que también todo esté cambiando en nuestro interior. La forma en que vamos viendo la vida se va transformando conforme nosotros vamos avanzando y tratar de estacionarnos es limitar todo nuestro potencial, es limitar el lugar a donde podemos llegar, es realmente caer en una especie de conformismo, que es muy diferente a hablar de conformismo que hablar de paz interior, de aceptación, por ejemplo. Son cosas completamente distintas. Y cuando nosotros nos comprometemos vuelvo a este tema de autodescubrimiento, de crecimiento, de evolución, es importante reconocer que el cambio es una de las herramientas o es uno de los elementos que va a estar presente todo el tiempo, porque para poder evolucionar necesitamos cambiar. O sea, la evolución va de la mano con el cambio. No podemos evolucionar sin cambiar, no podemos evolucionar siendo lo mismo. Si queremos que una empresa crezca, y uso esto como un ejemplo, una empresa no puede ser lo mismo, no puede seguir haciendo las cosas de la misma manera, no puede seguir con la misma infraestructura si quiere atender más clientes, si quiere crecer y llegar a otros mercados, si quiere empezar a exportar, si quiere realmente generar una expansión internacional a otros países, etcétera.
Si nosotros hablamos de crecimiento y lo vemos así como una empresa, no puede quedarse igual. Tiene que cambiar, tiene que evolucionar. Y en cada momento de evolución, de cambio, va a estar lidiando con algo que no conoce, con algo nuevo. Va a estar realmente aprendiendo a hacer algo distinto. Y siempre va a haber un rango de incertidumbre, por más que midan los riesgos, por más que trates de controlar todo, siempre hay una incertidumbre que no puedes eliminar. Cuando nosotros estamos evolucionando y estamos cambiando, siempre vamos a estar, por un lado, saliendo de lo conocido, porque vamos a estar entrando en terrenos nuevos si queremos esa evolución. Y al entrar en esos terrenos nuevos, nos vamos a estar topando con nuevas experiencias. Pero es justo eso lo que nos trae el aprendizaje, lo que nos trae el crecimiento. Entonces, empezar a aceptar la incertidumbre es fundamental. Y hablando de qué hago con la incertidumbre, realmente primero, dejar de juzgarla como algo negativo. Yo pensaría eso, porque tal vez muchos de nosotros, vuelvo, seguimos bajo esta idea. Hablo por mí, empezando en cómo sí, yo sí me compré esa historia de que en algún momento iba a llegar el punto en que todo iba a ser estable. Y agradezco que muy pronto en mi vida me di cuenta que no, muy pronto en mi vida empecé a cuestionar todo eso, porque también en algún momento de mi vida escuché esta idea de que en tu vida hay dos decisiones que son muy importantes: la persona con la que te vas a casar y el trabajo que vas a elegir. Entonces, básicamente en la adolescencia, para entrar a la temprana adultez, que era la transición entre la prepa y la carrera, tenía que tomar la decisión, una de las decisiones más importantes de mi vida, y elegir la carrera que quería, y eso iba a determinar todo mi futuro. Y gracias, agradezco en verdad eternamente mi rebeldía, que muchas veces bromeo con esto de que soy sumamente rebelde, porque he cuestionado muchas de esas cosas y me ha abierto a escuchar y ser más fiel a lo que vivo en mi interior, a lo que escucho en mi interior y a lo que escucho en el exterior. Y realmente muy pronto en el camino me di cuenta que sí, aunque elegí una carrera que me gustaba, que disfrutaba. Yo estudié ingeniería en sistemas y de pronto, aunque sí vuelvo, era algo que realmente disfrutaba, me di cuenta que había algo que amaba mucho más. Y en algún momento empecé a abrirme a esos caminos. Me di cuenta que lo que por un momento me ofrecía todo este camino de la carrera y la infraestructura del TEC de Monterrey, que cuando yo entré ahí también me compré la idea de irme al extranjero, de trabajar para una empresa fuera de México, por todo lo que había y la proyección a la que podía llegar, y porque había muchas oportunidades dentro de la universidad para hacerlo. Muy pronto, en unos semestres avanzados, digamos, o sea, menos de la mitad de la carrera, yo tuve ciertas experiencias donde tuve esa claridad, donde un momento de claridad, un chispazo de luz me hizo ver en mi interior que no iba por ahí, y de pronto en ese momento de introspección las prioridades para mí se voltearon, y ahí tomé la decisión de que no era por ahí y que iba por otro lado. Entonces, el tener esa, de cierta forma, capacidad para mí ha sido muy importante. No sé si decirlo así como tal, como una capacidad, pero el hecho de escuchar, y no nada más escuchar, sino atreverme a hacerle caso a lo que llevamos dentro, porque creo que todos escuchamos una voz, todos tenemos esas cosquillas en nuestro interior. De pronto hay quienes nos damos más espacio para reflexionar, para ir al silencio, para ir al interior y poder escuchar. Hay quienes realmente buscamos ese compromiso con nosotros mismos de decir: lo escucho, y aunque me tiemble todo, aunque me dé miedo, aunque me dé pánico, realmente estoy comprometido con lo que estoy escuchando, porque sé que eso es lo que me va a dar la plenitud, es lo que me va a dar la felicidad. Con el tiempo he ido entendiendo eso que ha distinguido mi forma de vivir mi espiritualidad, mi vida, mi conexión conmigo, con el universo, etcétera. Y es justamente lo que hoy le da forma a mi mensaje, a lo que busco transmitir, a lo que busco compartir contigo, porque ha sido tan fuerte en mí y lo he disfrutado tanto, y me ha traído tanto que no veo otra cosa para mí, no me veo haciendo otra cosa. Y si de alguna otra manera esto que yo no puedo callar, que yo no puedo detener, ¿no? Dejar de compartir, si esto puede aportar algo positivo a otras personas, qué lindo.
Y me acuerdo desde muy pronto lo decía en los talleres, es que gracias a todos los que están aquí, porque sin ustedes yo no podría hacer lo que amo. O sea, realmente es muy lindo llegar a ese punto, pero para poder llegar a ese punto hay todo un trayecto de incertidumbre, porque en el momento en que yo empiezo, estando en la universidad, en el TEC de Monterrey, bajo un sistema que tiene sus estándares y sus pilares, sus creencias, etcétera, eh, yo tengo esta idea y estas ganas de ir por otro lugar. Obviamente muchas veces me sentí como el bicho raro, como el que no hacía clic, el que no embonaba, el que no era parte de. Y creo que muchos de los que andamos en este camino de búsqueda lo hemos sentido en algún u otro momento. Nos hemos sentido como no perteneciendo al lugar en el que estamos. Y sabes que creo que la mayoría de los seres humanos vivimos ese sentir que no somos parte, porque nos compramos más la historia de que tenemos que ser como el sistema, que tenemos que ser aceptados, que tenemos que actuar de cierta forma más tipo robots, o sea, que tenemos que seguir una tendencia para pertenecer, pero en realidad terminamos viviendo algo que no somos. Y mientras sigamos viviendo algo que no somos, vamos a estar viviendo internamente ese conflicto. Hay un choque interno porque hay algo que quiero hacer, hay algo que quiere salir de mi interior y lo juzgo como negativo porque he comprado la historia de que tengo que ser lo que la sociedad me ha dicho, lo que mis papás me dijeron que tenía que ser, etcétera. Entonces estamos constantemente separándonos de lo que realmente somos. Y ahí siempre vamos a sentir que no pertenecemos porque creemos, al estar actuando como nos dijeron que tenemos que actuar, al estar actuando de cierta forma como borreguitos, ¿no? Como robots, siguiendo el sistema, vemos a todos los demás actuar de la misma forma y tal vez proyectan estar bien. Incluso nosotros, si tú le preguntas a alguien más, va a pensar que tú estás bien. Y a lo mejor él se está sintiendo exactamente igual que tú, se siente raro, siente que no pertenece, que no embona, se siente fuera de lugar, no se siente completo, no se siente pleno. Sin embargo, estamos viendo bajo un estándar de cómo nos tenemos que comportar, de cómo tenemos que actuar, etcétera, lo que tenemos que proyectar. Y en ese momento nos estamos perdiendo y vamos perdiendo esta conexión con nosotros. Pero cuando realmente regresamos a ese lugar, cuando realmente regresamos a lo que somos, a lo que sentimos, vuelvo, podemos empezar a escuchar y a seguir esto. Y sí, claro que va a haber incertidumbre, porque muchas veces me lo he dicho, yo lo he sentido muchas veces en el camino, es que, por qué no soy como los demás? ¿Por qué no puedo simplemente estar en paz y hacer las paces, conseguir el sistema, con estar dentro de lo que todo el mundo hace? Porque sería más fácil, sería más fácil seguir el caminito que ya recorrieron, que ya me marcaron, que ya me dijeron que si lo hago, que todo va a estar bien, a que tener que ser fiel a lo que siento y tener que atreverme y tener que cuestionar y tener que luchar, bueno, luchar contra corriente, por decirlo de alguna forma. Entonces, muchas veces lo he sentido esto, porque, claro, estar recorriendo tu propio camino es transitar por caminos desconocidos. Nadie ha recorrido tu camino porque nadie es como tú. Nadie es exactamente como tú. Y el camino que tu ser te va a pedir que transites va a ser completamente distinto al que otras personas han transitado. Claro, en el camino te vas a encontrar con otras personas que vivieron lo que tú estás viviendo en ese momento, pero no van a vivir el conjunto de todo lo que tú has vivido. En mi vida yo pasé muchas veces por ese momento de sentir que todo se caía, de sentir que todo lo que creía, que todo lo que pensaba, que todo lo que veía en la vida, la forma en que yo percibía la vida, las creencias que tenía, que le daban sentido a mi vida, lo que creía que era el mundo, lo que creía que era yo, lo que creía que era el objetivo de la vida, etcétera, de pronto de un día para otro se caía. Y era como ver que esos pilares donde yo me estaba apoyando, el piso que yo estaba pisando, se derrumbaba. Y de un día para otro me sentía perdido, me sentía sin rumbo y me sentía completamente en la incertidumbre. Realmente ha sido a través de, de aventarme a esos lugares, de ver que viene la incertidumbre y de echarme el clavado de golpe y decir, le voy a entrar a esto porque sé
que ahí voy a encontrar la respuesta. Eso donde de pronto nosotros nos sentimos perdidos es justamente el camino que estamos recorriendo. El estar perdidos es aparente. Nosotros pensamos que estamos perdidos, pero realmente muchas veces cuando estamos recorriendo el camino que es para nosotros, nos sentimos perdidos porque estamos saliendo de lo conocido. Estamos viendo la incertidumbre, pero en realidad estamos recorriendo el camino que trazamos. Y es paradójico, porque podrías pensar que entonces, si estás recorriendo tu camino, todo está bien y todo va a estar en orden. Y no, realmente el camino de introspección, el camino de autodescubrimiento, de crecimiento, el seguir esta conexión con tu espiritualidad, muchas veces te lleva por terrenos muy oscuros, porque solamente a través de entrar a nuestros terrenos más oscuros es que revelamos la luz que somos. Solamente a través de cuestionar nuestras creencias y tumbar todo lo que creemos, es que realmente podemos abrir la caja, podemos salir de la jaula en la que estamos, porque la zona de comodidad es como una jaula. Mientras nosotros sigamos estando en esta zona de comodidad, podemos estar viviendo en una jaula pequeña, en una jaula a lo mejor un poco más grande. La jaula puede ser de oro, tal vez. Sí, porque estamos llenos de lujos, pero no deja de ser una jaula. Y el hecho de que estemos en la zona de comodidad no quiere decir que estemos cómodos, que estemos plenos, que estemos felices. Realmente muchas veces estamos en la zona de comodidad y nos sentimos bien en lo que cabe, y lo pongo entre comillas, simplemente porque estamos en algo que ya conocemos. Es lo que hemos vivido, a lo que hemos estado expuestos durante cierto tiempo, por lo tanto creo que esta es la vida y así es. Sin embargo, no me doy cuenta de todo lo que me estoy perdiendo. Aun si mi zona de comodidad me duele, es incómoda, aun si es limitante, aun si estoy sufriendo en este lugar, prefiero mantener muchas veces esto que estoy sintiendo, este dolor, esta falta de sentido, el no sentirme completo, el estar viviendo estresado, el estar sufriendo simplemente. Prefiero mantener ese sufrimiento constante a que enfrentarme ante el dolor que puede venir de entrar a la incertidumbre, de cambiar de rumbo, de tomar esas decisiones, esos cambios de dirección que de pronto pide nuestro interior. Porque cuando nosotros estamos conectados con nuestro interior, de pronto llegan respuestas. Y claro que si estás descubriendo algo que no habías visto de ti, puede ser necesario que tomes otras decisiones, que cambies de rumbo. Porque lo que tú estás viendo hoy para tomar una decisión es algo que no habías visto antes. Estás descubriendo, estás evolucionando, estás creciendo. Y yo en mi vida realmente he cambiado de dirección muchas veces. Y es justamente esa parte de moverme la que me ha traído hasta donde estoy y la que me ha permitido encontrar justamente lo que amo, lo que me apasiona, y estar en el lugar hoy sabiendo que sé, estoy donde tengo que estar, que realmente este es mi lugar. Y hoy, aún con la incertidumbre que puede haber, hay una parte muy importante detrás de todo esto. La incertidumbre también es aparente. Y suena muy paradójico, y me río realmente desde muy profundo, porque venía diciendo yo que podemos crear una esfera de control, que podemos crear una burbuja donde todo está bien aparentemente, y que realmente la vida te demuestra de pronto que no es así, que lo que tú creías no era, y que lo que tú creías tener controlado no lo tenías bajo control, porque entonces tú creías que todo iba a estar bien y llevaste todo con mucha seguridad y con mucha cautela, y de pronto viene una crisis que está fuera de tus manos. Digamos que tú pasaste 20 años cuidando tu negocio, realmente creciendo con mucha cautela y creando una empresa firme, etcétera, y de pronto viene una crisis y tumba todo y saca y pone a temblar a tu empresa, o cambia el mercado y resulta que lo que tú estuviste haciendo 20 años de pronto ya perdió el sentido, se volvió obsoleto, y ahora nadie quiere lo que tú ofreces, porque digamos que tú eras una empresa que rentaba películas físicas y ahora está un servicio como Netflix, entonces ya nadie quiere ir a rentar una película física. Entonces, esos cambios están más allá, nosotros no los podemos controlar, vuelvo. Y eso ya lo mencioné. Y la incertidumbre va a estar siempre presente. Es como decir, la vida no la tenemos comprada y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Podemos creer
que si nos cuidamos, que si cuidamos nuestra alimentación, hacemos ejercicio, etcétera, y cuidamos distintos aspectos de nuestra vida, podremos vivir muchos años, pero no sabemos qué puede pasar. Realmente no hay una garantía, no hay esa certeza de que todo va a estar bien. Sin embargo, la incertidumbre, y me voy al otro polo, digamos a la dualidad, cuando nosotros nos estamos atreviendo a hacer cosas distintas, cuando estás escuchando tu voz interior, cuando estás escuchando esos cuestionamientos y te lanzas a la incertidumbre, a lo desconocido, porque solamente a través de lo desconocido es que puedes descubrir más allá de lo que conoces hasta ahora. Solamente entrando a lo desconocido puedes revelar tu potencial. Solamente entrando a lo desconocido puedes llegar realmente a algo más elevado. Y ahí siempre a través de eso desconocido, es desconocido para la mente, es desconocido para la razón, pero el corazón y el alma saben perfectamente lo que están transitando. Ellos diseñaron ese camino, por Dios. Entonces, cuando hablamos de incertidumbre, también es aparente, porque la vida es más grande que nosotros. Nosotros tratamos de controlar y la vida nos dice, recuerda que no tienes control. Pero también cuando nos atrevemos y sentimos que estamos nadando en la incertidumbre, la vida también nos muestra y nos dice, aquí estoy, y estás protegido y todo está bien. Realmente es maravilloso. Es maravilloso el poder llegar a este punto donde te das cuenta que tu mente a lo mejor no entiende muchas cosas, pero cuando entras en ese lugar de atreverte y de entrar en cierta sintonía, empiezas a operar bajo otras leyes. Realmente nos movemos entre las dimensiones, de estar viviendo en la tercera dimensión y en este plano un poco más de causa y efecto. De pronto empezamos a elevarnos a cuarta, quinta dimensión, a otras dimensiones, otras vibraciones, donde nos damos cuenta que estamos creando y estamos viviendo bajo la cuántica. Entonces, dependiendo de cómo estamos, dependiendo de la vibración en la que nos encontramos, estamos creando nuestra realidad. Todo se está proyectando desde nuestro interior y podemos vivir esos saltos cuánticos de un momento a otro y te das cuenta que cuando de pronto puedes soltarte completamente ante la incertidumbre, resulta que ahí te das cuenta que cuando dejas de tratar de sostenerte tú en este plano, ahí es cuando te das cuenta que el universo te está sosteniendo, que la vida está detrás de ti y que te está llevando de la mano y que se encarga. Si confías y si sueltas lo que crees que tiene que pasar, porque muchas veces pasan cosas que van más allá de lo que tú crees que necesitas, y me incluyo ahí. Muchas veces pasaron cosas que iban más allá de lo que yo creía que necesitaba. Muchas veces estuve, poniendo un ejemplo, estar en una relación donde creía que todo era perfecto, que todo estaba bien, y donde en mi mente yo seguía pensando que iba a estar con esa persona mucho tiempo más, y de pronto venía algo en mi interior que me decía, esto va a terminar pronto, o sea, ya está cumpliendo su función. Y al principio a mí me costaba trabajo creer eso, y yo quería aferrarme a lo que había sido hasta ese momento de la relación, y de pronto todo empezaba a cambiar y las cosas empezaban a salir mal, y empezaban las fricciones, etcétera, hasta que de pronto era prácticamente insostenible, y ya era ir en contra de la naturaleza, tratar de aferrarse a eso. Y nos podemos quedar ahí toda la vida, pero entre más nos vamos permitiendo fluir y aceptar esas voces que vienen desde más dentro, aceptar esos cambios naturales que se van dando, podemos llegar a este punto donde nos damos cuenta, y hablo personalmente, donde me doy cuenta que sin importar lo que la mente crea necesitar, la vida siempre nos da lo que realmente necesitamos. Entonces abrazar la incertidumbre y seguir este camino que viene desde el interior, seguir esa brújula interior, que es algo que representa Norte Verdadero y que es la filosofía que plasmé acá, porque al final es lo que ha guiado mi vida hasta ahora y es lo que a mí me ha dado sentido, y que en el camino compartirlo con otras personas he visto que también le ha dado mucho sentido a otras personas. Realmente desde ese lugar de estar conectado con nuestra propia brújula interior,
nos damos cuenta que todo es perfecto y que todo lo que vivimos es justamente lo que necesitamos, más allá de lo que creemos necesitar en la mente. Cuando seguimos el camino del corazón, de esa voz interior, realmente llegamos a la paz verdadera, a la plenitud, sin importar si hay estabilidad o no, si llegamos o no llegamos a los resultados que creíamos necesitar, etcétera. Realmente es este punto donde todo es perfecto, donde podemos llegar a vivir esa paz, donde estamos en este momento, sin caer en el conformismo, sin caer en ese dejar de evolucionar, logrando abrazar cada experiencia que vivimos, logrando atrevernos a vivir nuestra propia vida, nuestra autenticidad, lo que realmente somos. Y es maravilloso realmente cómo a través de echarnos un clavado a la incertidumbre, descubrimos la certeza verdadera. Porque ha llegado un momento en mi vida donde después de pasar, claro, por esa incertidumbre, me doy cuenta que la incertidumbre, vuelvo, es una proyección mental, es algo aparente, pero hay una certeza detrás de todo eso. Cuando realmente estamos alineados con lo que somos, cuando estamos alineados con esa voz interior, no hay garantía más profunda de que las cosas van a ser como tienen que ser que estar ahí. Y si hablamos de seguridad, de pronto lo que en algún momento parecía seguro, que era estar en la zona de seguridad y que era tratar de controlar todo, pienso que nos estamos dando cuenta que no es lo más seguro y que de pronto lo que parecía ser más arriesgado, que era atreverte a ser tú, que era salir del status quo, salir del estándar, empieza a ser más valioso y más seguro que cualquier otra cosa. Y sí, definitivamente pienso que salir de lo conocido, que salir del estándar, que salir de eso, de esa estructura, es la garantía a una vida plena, porque ser nosotros es lo único que va a traer realmente la paz, la plenitud, realmente vivir la vida que queremos vivir, que vinimos a vivir, y dejar salir lo que llevamos dentro es la garantía, la plenitud. Y hoy podemos ver que esa autenticidad realmente es lo que está generando eh, ruido, que es lo que está generando realmente interacción y conexiones entre las personas. Cada vez más las cosas que siguen bajo el sistema viejo se empiezan a caer y empezamos a ver que está brillando. Seguimos impactándonos, seguimos admirando a las personas que viven auténticamente, que brillan por ser ellas, porque todos sentimos internamente que queremos eso. Y cuando lo vemos en alguien más, cuando vemos a alguien que está siendo auténtico, que está brillando, que está saliendo y se está atreviendo, nos sentimos conectados con esa persona porque nos damos cuenta, bueno, porque internamente lo deseamos. Realmente todos tenemos esa necesidad de ser nosotros. Y de cierta forma es momento de salir de lo que es aparentemente seguro, porque no está dando resultados y realmente nos damos cuenta que no es seguro. Esa zona de comodidad, como decía, es de comodidad porque es lo que conocemos, pero no es cómoda. Para muchos de nosotros no es cómodo el lugar en el que estamos viviendo. Es incómodo y no nos está trayendo paz, no nos está trayendo plenitud. Y realmente ese otro camino de aventura, de aventarnos, de vivir la incertidumbre, es el camino a ese sentirnos completos otra vez, a sentirnos plenos. ¿Y qué podemos hacer con la incertidumbre? Resumiendo todo lo que vengo hablando hasta ahora, mi invitación es abrazarla. Abrazar la incertidumbre, dejar de juzgarla como algo negativo, dejar de pensar que es algo que está mal y dejar de sacarle la vuelta, pensando que es algo que no necesitamos, que necesitamos estabilidad, porque la incertidumbre de cierta forma está muy cercana a la alegría, al entusiasmo, está muy cercana a la adrenalina incluso. O sea, el estar en esa incertidumbre representa cuando nosotros podemos respirar y encontrar cierta paz, nos lleva a sentirnos exaltados y emocionados, ¿no? Trae esa adrenalina y es ese momento en el que realmente nos sentimos vivos. Entonces, dejar de juzgar la incertidumbre como algo negativo y abrazarla. Si ves lo desconocido y te está llamando ese camino, entra a lo desconocido.
no quiere decir que tienes que soltar todo, que tienes que dejar tu vida completamente atrás y irte de golpe, pero sí explora esa incertidumbre, explora lo desconocido, explora lo que está llamando tu atención desde adentro. Permítete vivir por un momento la incertidumbre, el estar en lo que no sabes qué va a pasar, lo que no has hecho antes. Experimenta, sigue tu curiosidad, abraza la incertidumbre y tal vez llegará el momento en que te sientas en paz, en que puedas disfrutar nadar a través de la incertidumbre, no solamente que puedas abrazarla, sino que la puedas disfrutar y que puedas sentirte vivo, sentirte viva mientras estás en la incertidumbre, porque es ese momento donde nos sentimos plenos y la incertidumbre, sigo pensando que es una de las puertas para todo lo que no hemos logrado alcanzar. Lo desconocido es justamente el lugar donde vamos a poder encontrar lo que no hemos encontrado en nosotros, lo que no hemos descubierto hasta ahora, el potencial al que no hemos logrado entrar, acceder, que no hemos podido desarrollar. Todo eso se encuentra del otro lado. La puerta es lo desconocido, es salir de la zona de comodidad y entrar a la incertidumbre. Es la puerta a nuestra evolución, es la puerta o el camino hacia nuestro crecimiento. Entonces, ¿qué hacer con la incertidumbre? Abrazarla, disfrutarla y llegar al punto en donde realmente nos podamos sentir cómodos ante esa incertidumbre y posiblemente reconocer que es aparente y que detrás de esa incertidumbre hay una gran certeza. Cuando estamos alineados, aparentemente en nuestra mente va a haber incertidumbre, pero internamente hay una certeza de que estamos alineados con lo que realmente somos, con nuestra vida, con la vida que planeamos antes de venir acá, con lo que está destinado para nosotros y que realmente estamos donde tenemos que estar. Y con esto cierro el episodio de hoy. Espero, en verdad espero que hayas disfrutado esto y que un poco de mi experiencia, lo que yo he pasado alrededor de este tema pueda traer algo positivo para ti, pueda traerte claridad, puede traerte respuestas o tal vez una nueva forma de ver lo que tú estabas viendo desde otro lugar. Espero que esto amplíe tu visión y espero que realmente esto te inspire o te motive, te den ganas de escucharte, de seguirte y de entrar a lo desconocido para descubrir todo lo que está ahí esperándote y la grandeza que hay en tu interior. Gracias una vez más por escucharme, gracias por darme esta oportunidad de estar contigo, de compartir contigo. Yo te mando un fuerte abrazo desde el corazón y nos escuchamos muy pronto. Mi nombre es José Carlos Martínez, fundador de Norte Verdadero, y te agradezco por estar aquí, por acompañarme en este episodio de En el Café con José Carlos Martínez. Nos escuchamos todos los martes en este podcast. Y recuerda, es tu vida. Tú la diseñas, tú la construyes y tú la vives.